Muy buenas noches, Dios me lo bendiga. Te deseo las más ricas, abundantes y extraordinarias bendiciones de nuestro buen Dios. Bueno, hoy día estamos prosiguiendo con nuestro estudio de teología sistemática, con la temática del curso de soteriología. Vamos hoy a tocar dos puntos importantes. Uno en relación a la gracia salvífica y dos en relación a la regeneración. Y vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Dios bendiciéndonos con el conocimiento que nuestro Padre sabe traer a nosotros. Señor mi Dios, te doy gracias. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, a los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live, a mis alumnas y alumnos, Dios. Ruego de todo mi corazón, Señor amado, que ellos fortalezcan su fe y su confianza a través del estudio de la palabra del Señor. Gracias, Señor amado, por el tiempo que hemos empezado, Señor, en esta temática, en este curso de soteriología. Y queremos profundizar, Señor amado, en los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Te pido, Dios, por la realidad, por la situación que vivimos en el Perú, por la realidad que se vive en el mundo, Dios mío, Señor. Abogamos y rogamos e imploramos por la paz mundial, Señor. Gracias, Señor mi Dios. Ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Aleluya. Amén. Bien, vamos a dividir el estudio de hoy en dos puntos importantes. El primero que vamos a tratar tiene que ver con la gracia salvífica o también conocida como la gracia salvadora, ¿no? Y esta se refiere a una cualidad redentora de parte de Dios que hace que alguien sea aceptado. Y ese alguien, lógicamente, es aquella persona, ¿no?, que caminaba sin Dios, que vivía sin Dios, que estaba en oscuridad, en tinieblas, que estaba prisionero de sus delitos y pecados y que de pronto escucha el mensaje del Señor y responde al mensaje de Dios aceptando a Jesucristo en su corazón y obteniendo de Dios la salvación. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando hablamos de la gracia salvífica o salvadora, esta se refiere a una cualidad redentora de parte de Dios que hace que alguien sea aceptado. La palabra gracia en la Biblia significa ayuda divina inmerecida, dada a los seres humanos para su regeneración o santificación, ¿no? Todo un proceso, pero es maravilloso lo que Dios hace con la vida del ser humano. Cuando hablo del ser humano, me refiero a la criatura. Cuando hablo de la criatura, hablo de aquella persona que vive sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios, quizás religiosamente, ¿no? Y eso lo hemos visto muchas veces, porque muchas veces hemos encontrado personas que dicen, no, pero yo creo en Dios. No, yo voy a la iglesia incluso. Pero cuando se hace, ¿no?, un contraste, una confrontación con la realidad que vive y en relación a la escritura, la palabra de Dios, para poder conocer realmente su condición espiritual, el diagnóstico es: sin Dios, una vida de pecado, una vida de tinieblas, una vida de oscuridad. Pero es la gracia de Dios que permite al ser humano obtener la libertad. Jesús dijo: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Obtener la salvación. Y esta salvación se obtiene por gracia. Por eso se le denomina también la gracia salvífica o salvadora. Somos salvos por gracia, ¿no? Y como hemos visto en uno de los conceptos, la palabra gracia significa favor inmerecido. Y no merecíamos por la condición en la que nos encontramos, lamentablemente, en esa condición de pecadores, porque esa era la condición sin Dios. Estábamos condenados a una eternidad, a un destino, a una eternidad sin Dios y a un destino de espanto. Pero Dios, en su gracia, en su amor y en su infinita misericordia, nos proveyó la salvación. Somos salvos por gracia. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios. Mil disculpas. Efesios capítulo 2, versículo 8.
Dice así: porque por gracia sois salvos. Qué tremendo, qué hermoso, qué lindo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Escritura dice que la gracia inmerecida del Señor es necesaria. Ya lo sabemos por qué. Por la condición en la cual el ser humano se encuentra. Sin Dios, en pecado. Como pecadores, así se les llama en la palabra de Dios, pecadores. Lo contrario, la palabra contraria a la palabra pecador es la palabra justo. Somos justicia de Dios. Dios hace justicia, ¿no? Pero eso es el resultado, ¿no?, de la decisión que nosotros tomamos a partir de reconocer nuestra condición como pecadores. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y esta vida, que es una vida 100% espiritual, está en relación a ese acto divino que Dios hace por su creación. Alabado sea el Señor. Si no, nos preguntaríamos en este momento, ¿no?, qué sentido tendría, ¿no?, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿no?, en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, Él fue clavado en una cruz, fue sepultado en una tumba, ¿no? Y gloria al Señor, que Él se levantó victorioso de esa tumba. Y esa victoria es la victoria que nosotros podemos, ¿no?, decir tener hoy en Cristo. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Bendito sea el Señor. Romanos 3:20 dice así: alabado sea el Señor. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero para entender lo siguiente, ¿no?, la única manera de poder obtener esa gracia, esa salvación, es a través de la fe que nosotros, ¿no?, ponemos en nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto, en el tiempo de la ley, había que expiar el pecado, ¿no? Y la palabra expiación es cubrir el pecado. En el tiempo de la gracia, Dios perdona el pecado, Dios quita el pecado, trae libertad, trae transformación, trae renovación, trae regeneración. Por eso uno cambia. Quizás para muchas personas es un poco complicado, ¿no?, pensar cómo esa persona pudo cambiar, ¿no?, cómo esa persona ahora puede profesar la vida de fe, ¿no?, y predicar a Cristo. Gloria al Señor. En el mismo capítulo 3 de Romanos, versículo 20, para aseverar, ¿no?, lo que decimos, la única manera de recibir la gracia salvadora de Dios es a través de la fe en Cristo. Y en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 y 22, la palabra de Dios dice así: la justicia es por medio de la fe, ese es el encabezado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿no? Y esto es algo interesante, ¿no?, de poder compartir con ustedes, ¿no? Para todos los que creen en Él. Lógicamente, hay muchas personas que dicen: no, yo no creo en Dios, yo soy agnóstico, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Entonces esa justicia no es para ellos, lamentablemente. Pero eso no quiere decir que el precio que pagó, ¿no?, los excluya a ellos, ¿no? Si ellos se arrepienten de su condición, ¿no?, si ellos ven con claridad lo que verdaderamente Dios ha provisto, la gracia de Dios les alcanza. La salvación viene a su vida y con la salvación pues viene la transformación, como vamos a ver más adelante. Vamos a estudiar la etimología de la palabra gracia en el griego. En el griego nosotros encontramos la palabra charis, que significa gracia, como algo gratificante, ¿no? También significa gracias, significa agradable, significa amabilidad, ¿no? Hay una profundidad hermosa en la palabra gracia. Esto es en el idioma griego. Hay que entender lo siguiente, ¿no? El Nuevo Testamento fue escrito en griego.
Y para ser más exacto, había dos tipos de griegos, que uno era el griego clásico, el griego de los intelectuales, Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿no? El griego de los intelectuales, de los filósofos, ¿no? El griego clásico. Pero el Nuevo Testamento no fue escrito en griego clásico. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Y el griego koiné era el griego del pueblo, ¿no? Era el griego que con facilidad no se hablaba en esa época, ¿no? El griego del pueblo. Y esta palabra en el griego, ¿no? nos hace ver lo que verdaderamente significa la gracia. Es algo gratificante, es algo agradable. El simple hecho no es saber que de pronto somos libres de las cadenas de pecado, de las cadenas de vicio, de las cadenas de malicia. Hay gente atormentada, ¿no? En su mente, hay gente, ¿no? Encarcelada en sus pensamientos. Hay gente que vive en esclavitud del pecado, a una droga, a un vicio, a un estilo de vida paupérrimo. Pero gloria al Señor, cuando uno conoce a Cristo, uno recibe por gracia la salvación. En el hebreo encontramos la palabra yesed, que significa favor o bondad. Y vamos a ver algunos textos, ¿no? En la Biblia. Vamos a ver Génesis capítulo 30, versículo 27. Génesis capítulo 30, versículo 27, que dice así. Génesis 30, 27 dice así. Y Labán le respondió: hallé yo ahora gracia en tus ojos. Halle yo ahora gracia en tus ojos. Halle yo ahora gracia en tus ojos. Y eso es lo que la palabra yesed, gracia. Misericordia también, otro concepto, ¿no? De la palabra yesed, es misericordia, otro significado, ¿no? Y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 17, dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El concepto de la palabra gracia en el Nuevo Testamento como amor salvador, ¿no? Como ese amor salvífico, como ese amor que salva, ¿no? Como ese amor que es dirigido hacia los pecadores. Porque Dios dirige su amor. Lamentablemente, la realidad es que muchas veces muchos ni tienen ni idea de lo que Dios está haciendo, o lo que es peor, otros rechazan esa gracia, rechazan ese amor, ¿no? Pero Dios lo dirige en su amor, en su gracia, en su misericordia, lo dirige con el único deseo de que esa persona lo pueda recibir, lo pueda palpar, lo pueda sentir, lo pueda experimentar y pueda abrazar la fe en Cristo y pueda ser libre de su condición de pecador. Sí, el concepto de gracia en el Nuevo Testamento, como amor salvador de Dios hacia los pecadores, no está ausente en el Antiguo Testamento, pero esta idea se expresa más, de manera más conocida, por el hebreo yesed. Por ejemplo, en el Salmos capítulo 17, versículo 7, Salmos 17, 7. Y dice así, Salmos 17, 7. Bendito sea el Señor. Muestra tus maravillas misericordiosas, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, ¿no? Muestra tus maravillas, ¿no? Tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y también lo podemos ver en el Génesis, ¿no? Y quizás esta es la prueba más palpable, ¿no? Que Dios, a pesar de, yo cuando digo a pesar de, digo a pesar de la situación que vivían, o a pesar de las cosas que hacían, pero a pesar de eso, cuando la misericordia, ¿no? El yesé en el hebreo, llegaba al ser humano, el perdón y la salvación llegaban, ¿no? La salvación en el sentido de que se detenían los juicios, como en el caso que vamos a leer de Noé en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. Y la salvación llegaba, ¿no? Para las personas a quienes Dios dirigía su misericordia, su gracia. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En un contexto, el pecado había llegado a tal extremo que Dios estaba hastiado y Dios dijo: yo voy a raer de la tierra a esta generación.
Yo voy a traer un juicio terrible, un diluvio terrible, y la gente que no se arrepienta va a morir. Y así aconteció en el diluvio, todos lo sabemos. En el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y con tristeza, ¿no? En el concepto, en el contexto, mejor dicho, solamente Noé y su familia se salvaron. Toda una generación de vida se perdió. ¿Por qué? Como en el tiempo de ahora, o porque no entendieron, o porque simplemente rechazaron a Dios. Y eso pasa hoy en día, ¿no? Lo digo con tristeza, ¿no? Pero a pesar de esa tristeza, uno mira con esperanza. Uno mira con esa esperanza de que muchos van a responder al mensaje de Dios y que muchos van a ver la venda de sus ojos quitarse y ver un camino precioso, un camino maravilloso hacia Dios. La gracia de Dios siempre estuvo, está y estará presente en la Biblia. La gracia de Dios siempre estuvo, está y estará presente en la Biblia, y a merced de nosotros en el contexto propio, presente, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Él muestra su amor, su misericordia, su compasión. Alabado sea el Señor. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él entregó su vida, pero con un propósito, de que tú, al escuchar el mensaje de salvación, tú puedes responder, ¿no?, a ese requerimiento, a ese deseo, a ese anhelo que Dios dirige al hombre sin Dios, a la mujer sin Dios, para que pueda obtener su salvación. Su salvación. El otro punto que quiero trabajar con ustedes tiene que ver con la regeneración. La regeneración. La palabra regeneración nos da la idea de un nuevo nacimiento. La palabra regeneración nos da la idea de una nueva vida, ¿no?, de una vida cambiada, de una vida transformada de una manera poderosa por Dios. El significado de la regeneración, vamos a ver 2 puntos aquí. Número 1, el nacer de nuevo. Es nacer de Dios para poder tener una nueva vida. Una vida diferente, lógicamente, a la vida que llevábamos sin Dios, ¿no? Es una vida que Dios nos da. Alabado sea el Señor. Hay muchos versículos en la Biblia, ¿no?, donde Dios muestra ese ofrecimiento de una manera amorosa, de una manera cuidadosa, de tal forma que el anhelo de Dios es que nosotros, al escuchar el mensaje de Dios, podamos reaccionar al mensaje y podamos aceptar el ofrecimiento y la gracia de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna, pues, es la vida de Dios. La vida eterna es la certeza, la seguridad que uno puede tener, no solamente del cambio, la transformación, de la espiritualidad que ahora uno pueda tener, sino de un destino eterno con Dios. Entonces, el nacer de nuevo es nacer de Dios para poder tener una nueva vida. En pocas palabras, la vida de Dios en nosotros. Vamos a ver algunos pasajes en la Biblia y vamos a empezar con el libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, que grafica con mucha simpleza lo que es el nuevo nacimiento, el nacer para Dios. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Se lee así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto habla, pues, de un nacimiento espiritual, como lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6, ¿no? Nicodemo, un hombre importante, se acerca a Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un fariseo, era un religioso, un principal entre los judíos, era una persona importante. Este vino a Jesús de noche
y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el versículo 7 dice: no te maravilles, no te sorprenda de lo que digo. Os es necesario nacer de nuevo. Bendito sea el Señor. Os es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento, lógicamente, es 100% espiritual. Alguna persona en alguna oportunidad quizás puedan pensar, ¿no? Pero ¿de qué nacimiento está hablando? Yo tengo vida. Y yo disfruto de esta vida, pero no me refiero a la vida natural. Tú tendrás vida natural. Pero yo te pregunto, vida de Dios, esa vida espiritual, esa vida que te hace sensible a la perfecta voluntad de Dios, esa vida, ¿no?, que despierta en tu corazón, por ejemplo, el pasar tiempo como ahora con la palabra del Señor, y tú lo disfrutas, porque no solamente es el conocimiento, sino también es la espiritualidad que tú estás fortaleciendo en tu vida, lógicamente entendiendo, suponiendo de que tú tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, bueno, tengo una buena noticia, Dios está trabajando para que tu corazón se despierte para Él y para que tú puedas tomar una decisión en este momento y decirle a Dios: Señor, yo quiero que vengas a mi vida. Así es. Esta regeneración, ¿no?, nos convierte en hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, es decir, el derecho de ser llamados hijos de Dios. A veces hemos escuchado a muchas personas decir: no, todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero a veces, cuando uno los confronta a la luz de la palabra, pues se dan cuenta de que no es así. No es así. Los hijos de Dios son el resultado de esa transformación, de esa regeneración, de ese nuevo nacimiento, de esa reconocer la condición delante de Dios, cual somos pecadores, condenados a una eternidad sin Dios. Pero tomamos la decisión de aceptar a Cristo, de recibir. Por eso hizo Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, lógicamente al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, les dio la potestad, es decir, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Claro, tú puedes abrogarte incluso ese derecho, ¿no? Y es como que usurpas algo que en realidad no eres. Y te lo digo para fortalecer este conocimiento, porque los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios pues no te va a guiar a la discoteca. El Espíritu de Dios no te va a guiar a una vida de fornicación o adulterio. El Espíritu de Dios no te va a guiar a que seas un mal hablado, un sinvergüenza. El Espíritu de Dios no te va a guiar a una vida de violencia, no, de irrespeto, de falta de respeto, no. El Espíritu de Dios te va a guiar, nos va a guiar a la perfecta voluntad de Dios. Y como dice Romanos capítulo 12, ¿no?, dice: la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Alabado sea el Señor. Es decir, todo lo que Dios ha determinado para nosotros es lo mejor. Pero tenemos que entender eso, ¿no? Esta regeneración nos convierte en hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Hijos de Dios, transformados, renovados completamente. Esta regeneración nos convierte en nuevas criaturas. Es decir, en nuevas personas. Recibimos de Dios, sí, es cierto, la espiritualidad, la guianza, la dirección del Espíritu Santo, pero nuestra vida es transformada. Por eso el drogadicto cambia, ya no se droga.
El delincuente cambia, ya no delinque, ¿no? El mal hablado cambia, el adúltero cambia, es transformado por esa regeneración, por ese poder que Dios derrama sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, es un pasaje muy conocido, ¿no? y muy predicado también. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, como que una condición, ¿no? Como que un requerimiento. ¿Cuál? Estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, una nueva vida, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La vida antigua, las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Somos perdonados, somos redimidos, somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y nuestra vida ahora, en el presente, es una vida diferente a la que llevábamos sin Cristo, sin Dios. Quizás sin Cristo no éramos buenas personas. Quizás no éramos buenos hijos o buenos padres, ¿no? O buenos amigos. Quizás éramos mal hablados. Quizás teníamos una manera de pensar bastante negativa. Quizás éramos violentos, irascibles, coléricos. Quizás vivíamos odiando. Pero de pronto esa vida llega a nosotros y somos transformados por el poder de Dios. Por eso dice el texto en la parte final, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué es lo que Dios hace nuevo? Eso es el resultado de esta regeneración, tu vida. Y tú eres un hombre transformado. Tú eres un hombre de Dios, con un testimonio maravilloso de lo que verdaderamente ahora somos en Dios. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, me gusta esta parte final que dice, Romanos 6, 4 dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el deseo de Dios es ese, ¿no? Si tú aceptaste a Cristo y te convertiste a la vida cristiana, ahora eres un hijo, eres una hija de Dios. Y lógicamente, como dice la palabra, tenemos que andar en esa vida nueva, en esa vida de cambio, en esa vida de compromiso, en esa vida transformada. Bendito sea el Señor. En esa vida donde las prioridades principales son espirituales, sin desmerecer lo otro, que pueda sonar muy secular, ¿no? Estudios, trabajo, negocio, inversiones, la familia. Pero nuestra prioridad en el corazón es Dios. Estamos entregados a Dios. Hemos sido regenerados en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿no? Como dice el libro de Romanos capítulo 12, bendito sea el Señor. Romanos capítulo 12 dice así, en versículo número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar para que sí cambie tu manera de vivir. Y lógicamente en la vida cristiana eso es lo que hace Dios. Pone sus pensamientos, como dice Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente renovada, es una mente regenerada por la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver la etimología de la palabra regeneración, del griego paligenesia, que significa regeneración. Y la regeneración es el cambio espiritual realizado en los corazones de las personas en las que su naturaleza pecaminosa es transformada. El pecado, mira cómo tiene este mundo, lleno de violencia, lleno de maldad, donde el sensualismo se convierte en depravación en cuestión de segundos, donde hay injusticia, donde se vive, ¿no? De espaldas a Dios, aunque muchas personas puedan decir, no, yo creo en Dios, pero sabes, el diablo también cree en Dios, y no porque cree en Dios deja de ser lo que es diablo. Entonces no es así. Uno tiene que ser transformado, ¿no? Nuestra vida es regenerada, bendito sea el Señor. Y esa salvación es por gracia. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar?
pues no te cuesta. Ya Jesucristo pagó el precio. Y ahora esa salvación está a vuestra merced. Alabado sea el Señor. Algunos textos para terminar. Colosenses capítulo 2, versículos 13. Versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Alabado sea el Señor. Dice Colosenses capítulo 2, dice así. Gloria sea el Señor. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿No? Vida. ¿Vida de quién? Vida de Dios. Es impresionante lo que Dios puede hacer en el corazón y en la vida de una persona. Muchos hemos venido a este camino sin ningún tipo de conocimiento o con mucho desconocimiento, pero lo que hemos visto es cambio, libertad, liberación, ¿no? De las cadenas de la malicia, de las cadenas del pecado, lógicamente, de la malicia de este mundo. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice así, Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel preponderante en el desarrollo del propósito y del plan de Dios. El verso 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y un pasaje más, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro 1:4 dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿no? A causa de los deseos desordenados. Lamentablemente, ¿no? Con una vida sin Dios, uno vive en su carne, ¿no? Y proclive, ¿no? A hacer un desorden de su vida. Y la carne y la carnalidad, pues, del ser humano le lleva a hacer cosas, pues, indecentes, depravadas, inmorales, ¿no? Que marcan con la injusticia. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La regeneración, como la gracia de Dios, es por lo tanto un acto de Dios, por medio del cual trae transformación a la vida del ser humano. Y quiero ser enfático, cuando digo del ser humano, me refiero a esa persona sin Dios. Por muy religioso que pueda ser, si no tienes a Cristo, si no lo has aceptado en tu corazón como tu Dios único y suficiente Salvador, y hay un cambio, radicalmente hablando, en tu vida, tú ves una transformación de tu mente, tus pensamientos, de tu vida misma, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Porque ya no hablas como hablabas antes, eras grosero, eras mal hablado, ya no hay esa malicia que había en tu mente. Ahora el deseo en tu corazón es buscar a Dios, es agradar a Dios, y es una gran bendición. Todo esto es parte de esta temática que estamos desarrollando en relación a la soterología, que es la doctrina de la salvación. Estamos estudiando porque creemos y consideramos que es muy importante. Y quizás si tú nos estás escuchando en este momento y no tienes a Cristo, pues hay dos cosas que tienes que hacer. Número uno, reconocer tu condición delante de Dios. ¿Cuál es? Soy un pecador. Y número dos, aceptar el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo? La vida de Dios, la salvación. Él ya pagó el precio, nuestro Señor Jesucristo. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, cargó toda nuestra culpa, toda esa culpabilidad que había, Él la cargó. Todo el pecado del mundo, Él lo llevó. Y ahora Él ha llenado el camino hacia Dios,
para que usted lo pueda recibir de manera gratuita. Es un don gratuito de parte de Dios. Yo ruego de mi corazón, si es de tu condición y tú en esta noche quieres entregarle tu vida a Cristo, repite esta oración conmigo. Dile a Dios: Padre Celestial, perdóname, Señor, todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Siento dolor en mi corazón por la vida que he llevado. Yo te acepto y te recibo en mi corazón como mi Dios único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén. Nada más, sí. Una oración tan simple y tan sencilla ha cambiado la vida de millones de personas que vivíamos sin Dios, vivíamos sin esperanza, pero que la gracia nos alcanzó. Fuimos transformados por ese poder que es el poder del Señor y aquí estamos, caminando con Dios. Suscríbete a mi canal de YouTube, sé uno más de los que están siguiendo las temáticas, los temas. Si quieres seguir en el conocimiento de manera más sistemática, pues escríbenos, muéstranos tu deseo de estudiar con nosotros. Nosotros te enviamos, ¿no?, ya en un orden establecido de academia bíblica, los temas. Y junto con los temas te enviamos también las evaluaciones. Así que deseamos de todo corazón de que tú te prepares, no solamente en el conocimiento, sino también en un corazón rendido a Dios para el servicio a Dios, porque ese es el anhelo de nuestro corazón. También nos puedes escuchar, ¿no? También te puedes suscribir en nuestra línea de Spotify. También te puedes suscribir ahí, puedes escuchar en la comodidad, ¿no?, del lugar donde estés, quizás viajando, ¿no?, y estás escuchando los mensajes y te estás nutriendo con palabras de fe. Bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Que Dios me los bendiga. No se olviden, Dios es la persona más importante en nuestras vidas. A mis alumnos y alumnos, no decaigan en su fe. Sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por nuestra nación. A mis hermanas y hermanos en la iglesia Misión Internacional de Oración aquí en La Joya, Arequipa, Perú, les bendiciones de parte de su servidor, el pastor Alejandro Boza. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Bendiciones.